Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Voy a invitarles a que abran su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 1, libro de los Hechos, capítulo 1. Voy a invitarles que así como están sentados, podamos seguir la lectura hasta encontrarnos con aquel hermoso versículo de Hechos 1:8. Solamente quiero que usted lea conmigo los primeros 8 versículos, el capítulo 1 de los Hechos. Leamos todos juntos. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de los Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estamos estudiando esta serie de enseñanzas que llevan por nombres comprometidos con Dios. Y el tema de esta mañana es testigos. Testigos. Es el tema de esta mañana. Voltea al que está a un lado de usted y dígale: ¿testigo? ¿Testigo? Dice el evangelista Lucas: en el primer tratado hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a qué, y a enseñar. Ahora, algunos dicen que si Lucas fuera el número 1, Hechos sería Lucas el número 2. Es la continuación. El autor del libro de los Hechos es el evangelista, es Lucas. Y Lucas está diciendo: en el primer texto que escribí, en la primera redacción que realicé, les escribí y les hablé acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y qué, y enseñar. Ahora dice el versículo 2, el evangelista dice: lo hice hasta el día en que fue recibido. ¿En dónde? Arriba. Quiere decir que cuando Jesús murió y resucitó, Lucas dice: hasta allí dejé de hablar de Jesús, porque Jesús había muerto, había sido puesto en la tumba y la tumba había sido vacía, removida la piedra y Jesús no estaba ahí. Eso es lo que Lucas está diciendo. Ahora, ¿usted cree lo que dijo Lucas? Yo lo creo, porque fue inspirado por Dios. Porque toda la escritura que usted tiene fue inspirada ¿por quién? Por Dios. Pero Lucas no fue una persona que haya inventado lo que escribió. Lucas fue una persona que dice que vio, que oyó, que estuvo, y con lo que él vio, lo que él oyó, lo que él atestiguó, eso lo enseñó mediante su escritura. Ahora,
Noten ustedes, en este pasaje del libro de los Hechos, dice la palabra de Dios que estas personas que narra el evangelista, en el versículo 4, Dios les mandó a través de Jesucristo que no se fueran de dónde, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oísteis de quién? De mí. Entonces hay una orden. Ustedes no se pueden mover de aquí. No quiero que se vayan a retirar. El domingo pasado hablábamos de cómo Pedro empezó a buscar un lugar para pescar. Y Lucas dice que la orden de Jesús: no se vayan a mover de Jerusalén. Quédense aquí, por favor. Hay una promesa que debe ser cumplida, porque ustedes fueron bautizados con agua. Ustedes vieron cómo Juan estuvo bautizando con agua, pero ahora viene el bautismo con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso es lo que Lucas está redactando aquí. Y usted va a decir: ¿y por qué? Bueno, porque los que estaban reunidos le preguntaron al Señor: ¿restaurarás el reino a Israel en qué? En este tiempo. Ellos estaban esperando que las cosas políticas se compusieran. Ellos estaban esperando que Herodes dejara el reino, que Augusto César dejara el reino, que los romanos dejaran de ser el reino que gobernara Israel. Y ellos todavía están preocupados por esto. Y les dice Jesús: a ustedes no les toca saber el tiempo, porque eso solamente el Padre en su potestad lo sabe. Y aquí es donde quiero que leamos todos el versículo 8. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer con voz fuerte, no con voz de varón, sino con voz fuerte. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Ahora, dos cosas quiero señalar aquí. La primera dice: pero. O sea, ya está pasando esto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo. Esa es la primera indicación que Jesús les da. Les dice: yo me voy a ir, pero recibirán todos ustedes el poder del Espíritu Santo, porque Él los va a bautizar. No solamente con agua fueron bautizados, ahora serán bautizados con el Espíritu Santo, y cuando sean bautizados con el Espíritu Santo recibirán poder. Ahora, quiero preguntar: ¿llegó el Espíritu Santo? Sí, sí llegó. ¿Fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo? Pero hay un propósito, hermanos. Y aquí hay una confusión que ha sido mal enseñada muchas veces. Se ha abusado de esta enseñanza porque el Espíritu Santo vino con una misión. ¿Para qué? Dice el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Entonces, ¿para qué vino el Espíritu Santo? ¿Para darnos qué? Poder. ¿Cuántos tienen poder de Dios? Si usted ha sido creyente, hijo de Dios, usted recibió el Espíritu Santo. Amén. Y usted tiene el poder ¿de quién? Y entonces usted piensa, esta es la parte que se ha abusado, esta es la parte que se ha exagerado, y lo quiero decir así, porque algunos piensan que el poder del Espíritu Santo es como aquellas caricaturas japonesas donde en las manos hay una bola de fuego y usted avienta poder. No, ese no es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es para que yo me pare aquí y al mover mis manos usted brinque como chapulín en comal. No, ese es el poder del Espíritu Santo. Jesús claramente dijo que el poder del Espíritu Santo vendría sobre nosotros para ser testigos. Y usted dice: ¿cómo? Sí, el poder del Espíritu Santo estará con ustedes para que ustedes sean testigos en Jerusalén,
en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta dónde, y hasta lo último de la tierra. Ahora sí, habiéndoles relatado estos 8 versículos así rápidamente, quiero decirles que en las películas y en la vida real, en los Estados Unidos, cuando presentan en la corte un caso de una persona o un colectivo que están siendo acusados de algo, ellos acostumbran a llevar testigos. Y cuando pasan al testigo, al estrado, donde está la corte, donde está el gran jurado que va a deliberar respecto al caso, y presentan al testigo, entonces ellos toman una Biblia y le ponen la Biblia bajo sus manos y le piden que ponga su mano sobre ¿qué? Sobre la Biblia. Porque va a hablar, porque va a testiguar. Y le dicen a aquella persona que pone la mano sobre la Biblia, le dicen, jura usted, fíjese bien, jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y si usted estuviera ahí, si yo estuviera ahí, me correría una sangre fría. Le ponen la Biblia y le preguntan, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Y cuando está usted ante el poder de la Biblia, ¿qué representa? Jesús dijo, yo soy la verdad. Y ellos en el sistema de justicia penal, cuando el testigo sube al estrado, hacen que jure ante el poder de la palabra de Dios. Ahora, usted no necesita hacer esto, Le estoy explicando que esto usted lo ha visto en las películas y que es parte del sistema judicial, penal y civil en los Estados Unidos. Ellos así llevan sus juicios. Pero quiero hablar acerca de la importancia del testigo. ¿Por qué le dicen que si jura decir la verdad? Toda la verdad y nada más la verdad. 3 palabras que pareciera que son lo mismo, pero no lo son. Y hermanos, hay una razón por la cual el sistema judicial en los Estados Unidos dice que el testigo ha de pasar y declarar la verdad, porque la verdad es única. La verdad es una. No hay 3 verdades, no hay 5 verdades. La verdad es que es una. ¿Cómo se llama usted? Como usted lo registraron el día que sus padres o su madre o su papá o quien lo haya registrado acudió al juzgado civil y le dijo al juez, señor juez, quiero que le ponga Nepomuceno. Y esa es la verdad. No, pero es que yo me acuerdo que me decían José Nepomuceno, esa es tu verdad. Pero nada más hay una verdad. ¿Cuál es? La que está escrita ¿en dónde? En el acta de nacimiento. Por eso cuando aquel fiscal le dice al testigo, ¿jura usted decir la verdad?, le está diciendo que no tiene que construir una verdad, sino que solamente tiene que decir la única verdad que hay. Lo que él miró, lo que él oyó, por el lugar donde él estuvo. Nada más. Esa es la gran diferencia de muchos que interpretan equivocadamente, que dicen, es que Jesús es un Dios. No, es el único Dios. Amén. Por eso él dice, fuera de mí no hay otro. No pueden escapar de mí. Yo soy el único. Yo soy Jehová tu Dios. Yo soy quien te saqué de Israel. Yo soy. Y ese yo soy quiere decir que nada más hay uno. Y cuando el testigo sabe que nada más hay una verdad, lo único que tiene que declarar es la verdad. Pero luego viene la segunda frase y dice, toda la que, la verdad. ¿Qué quiere decir toda la verdad? Que puedo contar la verdad ¿a qué? A medias. No es que esté echando mentiras, no. No es que esté haciendo las cosas mal. Quiere decir que contar la media verdad o parte de la verdad
estoy faltando al juramento en la corte, porque me están demandando que yo diga la única verdad que hay, pero que la diga toda, completa. Por eso algunos equivocadamente dicen, es que nosotros no tenemos por qué leer el Antiguo Testamento y solamente el Nuevo Testamento. Hermanos, si usted nada más lee el Nuevo Testamento y se conforma con el Nuevo Testamento, usted no está conociendo toda la verdad. Usted está conociendo una parte de la verdad. Y la Biblia dice que toda la Escritura fue inspirada ¿por quién? Por Dios. Y toda es útil, toda la Escritura inspirada por Dios es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, pero toda. De tal manera, hermanos, que un testigo tiene que declarar ¿qué? Toda la verdad. Y cuando dice la tercera parte, y nada más que ¿qué? ¿Y a qué se refiere nada más que la verdad? Ay, señor juez, ya me estoy haciendo bolas. No, vamos a recordar, hay una sola verdad y usted tiene que decir toda la verdad. Pero cuando dice y nada más que la verdad, quiere decir que para que usted cuente la verdad, no le agregue cosas, no le invente, para que se oiga más bonito. No, cuando dice nada más que la verdad, es que usted se limite a decir lo que es. Por eso cuando algunos enseñamos la Biblia y en el instituto algunos nos preguntan y le tenemos que decir, si la Biblia no lo dice, no lo tenemos que suponer. ¿Por qué? Porque entonces ya no es la verdad. Ya le estamos agregando algo a lo que no sabemos. Y nosotros no tenemos que decir lo que no está. Hay gente que ha estudiado la historia de Israel, la historia de los pueblos que fueron Persia, la historia de los medos, el reino dividido, y ha visto cómo fue la historia en Babilonia, cómo fue la historia de Nehemías, los muros que reconstruyeron. Hay mucha gente que ha estudiado eso. Y podemos pensar que esas partes históricas contienen mucha información, pero usted y yo nos remitimos solamente ¿a qué? A lo que está en la Biblia. Porque Juan dijo, si yo me pusiera a escribir todo, ¿qué? ¿Quién sabe, verdad? El hermano se está inventando. Vamos a leerlo mejor para que no me acuse después. Dele una vuelta. Juan 21, versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. ¿Quién está escribiendo? Juan el Evangelista. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían. Juan está diciendo que lo que está escrito tiene el poder de Dios. Amén. Lo que está escrito tiene el poder de Dios. Y si se pusiera a escribir cada palabra dicha o cada suceso registrado, dice, no cabrían en el mundo tantos libros para guardar. Lo cual quiere decir, hermanos, que la inspiración de Dios se concentró en los libros que usted y yo conocemos para que usted y yo conociéramos la única verdad, toda la verdad y nada más que ¿qué? Que la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con estar comprometidos con Dios? Bueno, le damos vuelta al libro de los Hechos en el capítulo 1 y entonces viene el versículo 8 donde terminamos de leer hace un momento. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis ¿qué? Ahora imagínese que usted
en la corte fue el testigo que Dios escogió presentar. Levanten la mano los que son testigos del Señor. ¿Y sabe a qué está comprometido usted? A decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Ese es su compromiso con Dios. Dios nos escogió por testigos de Él. Usted no decidió ser testigo. Dios lo escogió. Y hay un precio que pagar por ser testigo. Por eso vino el Espíritu Santo para darnos ¿qué? Poder. No cualquiera se atreve a declarar lo que ha visto. Más en este tiempo que se ha derramado tanta sangre y que hay tanta violencia y que suceden tantas cosas, preferible no ver, preferible no saber, no conocer. Pero si tú eres hijo de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, dice que ahora somos llamados hijos de ¿quién? Hijos de Dios. Y tu compromiso con el Señor viene porque tú fuiste llamado su hijo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y usted va a decir, Señor, no puedo. Para eso te mandé el Espíritu Santo. El gran problema de la cristiandad es que no estamos comprometidos con Dios para ser testigos de Dios. Y de eso Dios nos va a pedir cuentas, hermanos. La gente anda buscando con desesperación los milagros y creen que el Espíritu Santo solamente es para los dones. Y está bien, el Espíritu Santo derrama dones sobre nosotros, pero eso no fue el propósito del Espíritu Santo al venir. Y por eso cuando el Señor venga por su iglesia, ¿quién se va con la iglesia? ¿Quién se va? El Espíritu Santo. Y usted va a decir, caray, ¿cómo? Sí. El Espíritu Santo fue para este tiempo, hermanos, para ser testigos de la venida de Jesucristo y que Él viene por usted y por mí. Y su misión, la misión del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Terminará. Terminará. Ya no habrá. Y usted dice, ¿cómo está eso? Sí, porque no hemos estudiado y no hemos entendido por qué usted y yo no nos hemos comprometido con Dios. Quiero que deje marcado ahí en Hechos capítulo 1 y luego voy a llevar a otra cita para que vea el tamaño del compromiso que tenemos. Primera de Pedro capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Voy a tratar de hacer de este pasaje, que tiene mucha teología, voy a ir sacando los elementos que están en Primera de Pedro 2. Y voy a comenzar en el versículo 4. La carta de Pedro está dirigida a los hijos de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? Entonces esto es para usted. Primera de Pedro, si alguien quiere saber, está antes de Segunda de Pedro. Ahí está Primera de Pedro. Ya casi al final de la Biblia. Acercándoos, ¿a quién? Ahora, ¿quiénes? Nosotros, los hijos de Dios. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por ¿quién? A lo suyo vino y los suyos, mas para Dios, esa piedra viva, escogida y ¿qué? Y preciosa. Quiere decir, hermanos, que delante de Dios Jesús fue obediente
a tal grado que Dios se complace en la obediencia de Jesús y dice: gracias a la obediencia de mi Hijo Jesús, puedo yo tener cercanía con todo aquel que es llamado mi hijo. Ese es el gran afecto de Dios por la obra de Jesús. Estoy en 1 de Pedro 2. Versículo 5. Vosotros también. Quiere decir que Jesús, escuche usted, Jesús atestiguó en la tierra sobre ¿quién? Sobre el reino de Dios. Jesús vino a la tierra y dio cuenta del reino de Dios. Dice: mi Padre que está en los cielos. Mi Padre que está en los cielos. Yo estoy aquí, pero voy al Padre, y mi Padre tiene un lugar para ustedes, para que donde yo esté, vosotros. Miren, Jesús atestiguó de lo que Dios quiso que el hombre supiera. Jesús vino a la tierra y vino a dar cuenta de lo que Dios le encargó. El mismo mandamiento que Jesús deja en Hechos 1, versículo 8, fue básicamente la misma instrucción que Dios le dio a Jesús. Por eso cuando Jesús se pierde en el camino a Jerusalén y que es encontrado en el templo, le preguntan: ¿por qué nos has dejado? ¿Por qué te extraviaste? Y él dice: estoy ocupado en las cosas ¿de quién? De mi Padre. Él está dando a conocer el reino. Él está testiguando de lo que Dios le había encargado y tiene el poder del Espíritu Santo sobre él, hermanos. Por eso Jesús, hecho hombre, estaba haciendo milagros. Por eso el poder de Dios estaba reposando sobre Jesús, el Hijo de Dios, porque el Espíritu Santo le estaba dando el poder que necesitaba para curar, para caminar, para predicar, para enfrentar. Y fue obediente en su testimonio hasta el día que Jesús murió. Y para ir y morir a la cruz, hermano, no cualquiera. Pero Jesús dice: no me quitaron la vida, no me arrebataron la vida, yo solito la puse. Ese es el poder de Dios por el Espíritu Santo. Cuando lee usted a Pedro, por eso dije que era algo teológico, Pedro está diciendo: fue tanto el acto que hizo Jesús en la tierra que Dios lo escogió y lo puso a un lado de él como algo precioso. Pero ustedes también, versículo 5, vosotros también, ¿como qué? Como piedras ¿qué? Vivas. Como piedras vivas. ¿Cuántos de ustedes han pasado o han escuchado del volcán Paricutín? Muy bien. ¿Saben para qué sirven esas piedras? Ni de adorno, tan feas. Son piedras que estuvieron a una temperatura elevadísima y se quemaron. Y son piedras muertas. No sirven más que para hacer bulto. Y usted va a decir: ¿cómo que sirven para hacer bulto? Sí, no sirven para nada. Son piedras muertas. De lo único que dan fe es de que en su momento esas piedras fueron parte de una gran erupción, y que en esa erupción el volcán Paricutín, que es el más cercano aquí para nosotros, por allá en aquellos años, dice la historia que ese volcán cobró vida, eruptó, y esas piedras quedaron ahí, sepultaron algunos lugares, y esas piedras están totalmente muertas, no sirven para nada, estorban. Pero son miles de metros cúbicos de piedra volcánica. Aquí está. Nosotros, como piedras ¿qué? Vivas. Si usted es hijo de Dios y si usted se comprometió como testigo de Dios, entonces usted debe de ser una piedra ¿qué? Viva. ¿Cuál es la función de la piedra viva? Y usted va a decir: ¿de dónde saca Pedro piedras vivas? Hermanos, si hay piedras vivas, también hay ¿qué? ¿También hay qué? Piedras muertas. Tóquese para ver si no es usted piedra muerta.
Ponga una marca ahí en Primera de Pedro. Lo voy a llevar al libro de Josué. Los hermanos que están allá en la cabina están sufriendo con mis dedos en la Biblia. Vean lo que dice Josué 22. ¿Ya lo tiene? Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, escuche usted lo que les dijo. Vosotros habéis guardado, ¿qué? Todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó. Y habéis obedecido a mi voz, ¿en qué? Piedras vivas, buenos testigos, contaron la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. No os habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar, ¿qué? Los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado, ¿de dónde? Hermanos, les está diciendo, ustedes ya cumplieron, ustedes ya pasaron la prueba final. Ustedes han sido buenos testigos de Dios. Y por tiempo me voy a pasar hasta el versículo 26. Estos hombres dijeron, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto, ni para qué, ni para qué. Ellos dijeron, vamos a levantar un altar, no para holocausto, no para sacrificio, sino que sea un qué, un qué. Aparece el testigo, hermanos. ¿Qué es lo que da un testigo? Testimonio. Entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios, con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana a vuestros hijos, vosotros no tenéis parte en Jehová. Si aconteciere que tal digan a nosotros, a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para sacrificios, no para holocaustos, sino para que fuese testimonio entre nosotros y ¿qué? Y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Miren qué historia tan impresionante. Levantaron un altar, pusieron piedras y dijeron, estas piedras nos van a recordar siempre que tenemos que obedecer a Dios que nos trajo hasta aquí. Y no solamente a nosotros, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, y por generaciones estas piedras, cada vez que alguien diga, no, yo como que siento que mis papás, voltea a ver el altar y cuando vea las piedras, usted se va a acordar que su padre sirvió al Señor. Y hermanos, aquí hay muchos creyentes que hemos perdido quizás a papá o a mamá. Y si volteamos hacia atrás, podemos recordar que ellos fueron fieles testigos ¿de quién? De Dios. ¿Y a quién le dieron testimonio? A nosotros. Y el día que usted no esté, en esta tierra, que sus hijos puedan voltear y decir, mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis bisabuelos sirvieron a Dios con todo su corazón.
Y cuando esas generaciones dicen eso, quiere decir que usted cumplió como buen testigo de Jesucristo en la tierra. Pero si usted no recuerda que su papá o su mamá, sus abuelos hayan servido a Dios y que nada más sepa que eran cristianos, entonces usted seguramente se va a olvidar de Dios. Por eso la importancia de Hechos 1:8, y me seréis testigos. Imaginen esta escena que usted le dice a sus hijos: sirvan a Dios, y usted obedezcan a Dios, caminen con Dios, y usted. Estas piedras, hermanos, eran piedras vivas, piedras que recordaban al pueblo de Israel todo lo que este pueblo había hecho durante el tiempo de aquel lado del Jordán. Y ellos dijeron: para señal de recordatorio, de testimonio, son estas piedras. Ahora sí, regresando a Primera de Pedro, cuando usted ve este pasaje, ahora usted puede entender a qué se refiere, qué idea nos da Pedro cuando dice piedras vivas. Vosotros también como piedras vivas, piedras que demos testimonio, piedras que demos palabra, que cumplamos en obediencia, que guardemos los mandamientos. Dice: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio, ¿qué? Santo. No debe de ser usted una piedra muerta. No debe de ser usted una letra muerta. Debe ser una letra viva, porque el Espíritu de Dios está sobre usted. Amén. Y Dios vive en usted. De modo que si alguno está en Cristo, ya no está en condenación, ya no está en la muerte. Ahora nos ha dado juntamente con Él vida, y vida en abundancia. Ahora sí, vea el versículo 9. Que se ponga de pie. De paloma cuando usted lea el versículo 9 y el versículo 10. Y usted se va a sentir orgullosísimo de leer estos versículos. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Leamos qué dice: mas vosotros que en otro tiempo pero ahora pueden sentarse. Mas vosotros, ¿a quién está escrita la carta de Pedro? A los creyentes. Entonces esas palabras son ¿para quién? Para usted, para mí. Sois linaje escogido. Y le dije pecho de paloma. Real sacerdocio. Y usted ya empieza a sentir que anda en las nubes. Nación santa. Pueblo adquirido ¿por quién? No, usted siente que Satanás lo dejó allá en el abismo. Ya usted está en las nubes oyendo el arpa de David. Pero rebotamos otra vez en la tierra, hermanos, para que anunciéis, para que seáis mi testigo, para que hables la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Ese es tu compromiso con Dios. Para eso Dios te hizo linaje escogido. Para eso Dios te hizo real sacerdote. Para eso te hizo nación santa. Para eso te llamó pueblo adquirido por Dios, para que seáis testigos. Para eso. ¿Y el Espíritu Santo? Para eso está. Para que cuando tú sientas temor, para que cuando tú tengas duda, para que cuando tú sientes que no puedes hablar, el Espíritu Santo te empuja y te dice: vas. Y recibes poder. Por cuestión de tiempo no voy a ir
Pero todos recordamos el pasaje de Pedro. El domingo pasado hablé. Y Pedro le dijo: Señor, mira, yo casi no hago promesas, pero una cosa sí te digo: contigo hasta la muerte. Y los discípulos le aplaudieron. Ese es Pedro. Y el Señor se volteó y le dijo: mira, Pedro, antes de que el gallo cante, ¿me habrás negado 3 veces? Pedro no entendió. Jesús le tuvo que decir a Pedro: Pedro, tengo algo que decirte. Satanás vino a pedirme permiso. Te quiere dar una zarandeada leve. Y yo le dije: adelante, Satanás. Así es que estás avisado que el diablo te va a zarandear. Esas mismas palabras con Pedro son las mismas palabras para nosotros, hermanos. Satanás nunca se va a meter con un hijo de Dios. Eso créalo. Satanás nunca va a poder tocar a un hijo de Dios, a menos que Dios le dé permiso. Eso grábeselo. No ande usted queriéndole sacar demonios a un hijo de Dios. El que es hijo de Dios solamente tiene a Dios en su corazón. Amén. El que es hijo de Dios, solamente Dios. No hay tiempo, ni lugar, ni espacio para compartir. Si somos hijos de Dios, dice que el templo de nosotros, el corazón, es templo del Espíritu Santo. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si Satanás quiere tocarte, necesita el permiso de Dios. Te puede tentar, porque Él es el tentador. Pero para poderte tocar, para poder hacerte caer, o tropezar, o zarandearte, necesitaría el permiso de Dios. Y Jesús le dice a Pedro: vino a pedirme permiso y le di. Cuando viene el encuentro de la gente con Pedro, le dicen a Pedro: tú te pareces a los discípulos de Jesús. ¿Y qué tenía que decir Pedro? Sí, sí soy. Tú, Madaí, pareces aleluya. Me das un aire de aleluya. Y dice Madaí: no, me estás confundiendo, es otra persona que va a la iglesia. ¿De dónde vienen esas respuestas? Esas vienen de la carne. Y la carne lucha ¿contra qué? Contra el espíritu. El espíritu te da poder para que digas: sí, yo soy. ¿Y la carne? No, es un doble. Te confundiste. Yo a esa hora estaba en el cine. A Pedro esa fue hermanos, una prueba sencillita, como para ti, para mí. Este me da la impresión de haberlo visto entrar a la iglesia. Y usted dice: no, mi mamá, yo nomás le doy ray. Yo nada más la dejo allá a la entrada. A lo mejor te confundiste. Y eso viene una consecuencia natural de la carne, y Jesús lo sabía. Jesús dijo: para que ustedes se enfrenten eso sin temor, ¿qué? Y había una persona que me cuenta, él no viene aquí, pero venía con su esposa, porque su esposa estaba enferma. Y él acompañaba a su esposa hasta que murió. Y después de que murió, y un día, uno de sus hijos, el mayor, le preguntó: oye, papá, yo me acuerdo que tú nos llevabas a la iglesia, ¿y por qué ya no nos llevaste? No, tu mamá era la que iba a la iglesia. Sí, él nunca hizo un compromiso con Dios. Tu mamá era la que iba a la oración, pues, y bueno, yo la tenía que acompañar. De un no creyente lo podemos esperar que su respuesta sea así. Y es una respuesta que
verdadera. Pero de un creyente, y Pedro, parece que tú eras de los que estaba con Jesús, y dijo. Luego otra persona le dice, tienes una forma de hablar como los galileos, como de los que andan con Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? No, yo no, miren lo que voy a hablar. Hermanos, hay gente, hay personas, en medio de una plática les da temor hablar de Dios. Ya no estoy diciendo que digan que van a la iglesia, sino temor de hablar de Dios. Porque sienten que si usted habla esas palabras, lo van a acusar y usted va a quedar avergonzado. Y hay gente que prefiere no hablar de Dios. Y Pedro dijo, no, yo no soy Galileo. No, yo no soy. A Pedro 3 veces lo quisieron señalar como hijo de Dios, como seguidor de Jesucristo. Y las 3 veces dijo, no. A usted y a mí, hermanos, si somos llamados hijos de Dios, dice la palabra de Dios que tenemos que ser testigos. Y la primer prueba viene cuando usted le dice, ¿tú eres aleluya? ¿Tú eres cristiano? ¿Tú vas a la iglesia? Y usted dice, sí. ¿Tú crees que Jesús es Dios? Sí. ¿Tú crees que eso que dice la Biblia de que hay cielo e infierno? Sí, lo creo. ¿De dónde viene ese poder? Usted lo va a ver en Hechos más adelante, después del capítulo 2, que Pedro se levanta y da un mensaje, hermanos, una predicación como nunca antes lo había hecho. ¿De dónde sacó Pedro tantas palabras? Del poder del Espíritu Santo. Y dice que aquel día se añadieron como 3,000 personas. Y entonces, ¿sabe usted por qué no se llena esta iglesia? ¿Y sabe usted por qué no se llenan los templos? ¿Quién tiene la respuesta? Porque no atestiguamos. No atestiguamos de Dios. Nada más nos quedamos en el soy linaje escogido, soy real sacerdocio, soy nación santa, soy pueblo adquirido por Dios y hasta ahí. Y todavía voy, papito Dios. Y usted va, y hablándome, estoy diciendo que usted todavía va con Dios y le platica 250,000 problemas. Y mañana va con Dios y le dice, tengo 249,000, ya me quitaste uno. Y pasado, voy por 248,000 problemas. Y solamente es usted y usted. Y cuando usted va a testiguar, usted no habla de usted. ¿De quién habla? Dios. Y entonces cuando usted va a la oración y usted dice, voy a orar por Fidel, por Juan, por Petra, por Javier, por Marcos, por Araceli, por Yunuen, y usted está pensando en gente que necesita de Dios. Y se olvida de usted. Pero tenemos el orgullo tan metido en que usted y yo pensamos, si no me alcanzo para mis problemas, entonces usted no ha hecho un compromiso. Es una piedra muerta. Porque usted no anuncia las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Primera de Pedro 2, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais ¿qué? Ahora, ¿por qué está diciendo Pedro esto, hermanos? No se la crean. Ustedes no eran nada. Ustedes eran lo más vil y menospreciado de este mundo.
Ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Eso de que son pueblo adquirido, nación santa, en otro tiempo no eran ustedes nada. Pero que ahora sois ¿qué? En otro tiempo no ¿qué? ¿No habíais alcanzado qué? Misericordia. Pero ahora ¿qué? Entonces, hermanos, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios en el contexto de esta carta de Pedro? Nos está diciendo, ustedes solamente se jactan de lo que son, pero no han cumplido su compromiso de ser testigos de Dios y decirle a la gente lo que en otro tiempo eran y lo que ahora son. Y que lo que eran, Dios les perdonó. Y lo que ahora son es por la pura gracia y misericordia de Dios. Hermanos, tenemos que comprometernos a ser testigos de Dios. Regreso al libro de los Hechos en el capítulo 1 y comienzo a terminar esta mañana. Versículo 7. Les dijo, ¿no os toca a vosotros saber qué? Los tiempos, ¿o qué? Ok. ¿Qué quiere decir esto? Y usted va a decir, ¿y por qué el hermano se está regresando? Porque esto es crucial para poder adquirir el compromiso de testigos. ¿Cuánto tiempo falta para que venga el Señor Jesús? No sé. No, hermano, pero denos una idea. No sé, el Señor Jesús, a nosotros no nos toca saber eso. La hora viene y ahora es cuando el Señor está buscando ¿qué? Verdaderos. Eso sí lo sabemos, que el Señor está tocando a la puerta, llamando a los corazones, buscando a las almas y a las ovejas perdidas. Eso sí lo sabemos. ¿Cuándo vendrá el Señor? Un día, y queremos que sea pronto. Y estamos viendo cosas que la Biblia nos da como luz para entender que la venida del Señor está más cerca. ¿Cuándo? No sabemos. El tiempo no sabemos, pero sabemos cómo vendrá. Vendrá en las nubes y le veremos. Y todo ojo le verá. Dice la palabra de Dios que con voz de mando, con trompeta de Dios, dice, vendrá en las nubes. Pero no nos toca saber, no se preocupen por eso. Mientras tienen vida, mientras ustedes tienen vida, sigan siendo testigos. ¿Cuánto voy a vivir, Señor? No sé, pero el tiempo que Dios te dé de vida, sigue siendo testigo del Señor. Es que lo más importante, hermanos, a veces es que nosotros podamos contar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y yo he contado mucho de el hermano Arturo Maisel, un gran siervo de Dios, un evangelista especial, que ya está en la presencia de Dios. Él tenía el don de compartir el evangelio. Y cuando menos acordaba uno, ya lo miraba hablando con alguien, orando, y algunas veces la gente arrodillada y él clamando con ellos, y eso uno no lo podía entender. La iglesia cristiana evangélica más grande del planeta está en Corea. Y le preguntaron a los cristianos coreanos cómo le hacían para ser tantos cristianos coreanos. Y entonces esa pregunta yo la hice también en Guatemala. En Guatemala el 57% de la población son evangélicos, son cristianos evangélicos en Guatemala. El 57% de los habitantes que viven en Guatemala, que es un país muy pequeño, son evangélicos. Y a donde usted se cruce y vaya, se encuentra un cristiano.
Qué bendición. Pero esa pregunta yo se la hice a ellos, y esta pregunta que le hicieron a los cristianos de Corea: ¿y cómo es que ustedes son tantos cristianos? Más de 15 millones de cristianos en Corea, en todo lo que es los países asiáticos, y que los coreanos están llevando a su manera. En Seúl está la iglesia evangélica más grande de toda esa zona asiática. Y le preguntan a los coreanos: ¿cómo es que ustedes? Y alguien dijo: ¿qué método utilizan ustedes para crecer? ¿Y nosotros qué? Entonces un coreano como nosotros diría: es que nosotros cantamos Cuán grande es Él. Ese canto te va a dar bendición. Y ahí vienen a cantar Cuán grande es Él. No, mira, te tienes que levantar a las 4 de la mañana mirando hacia el sol con 2 piedras en la mano, y la gente lo haría. Pero esa no fue la respuesta del coreano. Cuando le preguntaron qué hacían para que la iglesia creciera y creciera y creciera, el coreano dijo: nosotros lo único que hacemos es testificar de Cristo. Estamos en la fila esperando el camión, el transporte para subirnos, y antes de subirnos al camión le hablamos a alguien del evangelio. Nos subimos al camión, y si nos toca compartir el asiento con una persona que no es creyente, antes de bajarnos del camión le hablamos de Cristo. Cuando nos bajamos del camión y llegamos al trabajo, buscamos a una persona que no le hemos hablado de Cristo. Cuando regresamos a casa y estamos en la parada del camión, antes de subirnos al camión, cuando nos subimos al camión, cuando nos bajamos del camión, ¿cuántas veces el coreano le habló a alguien de Jesucristo en un día común y corriente? Usted está en la fila de las tortillas peleando, metiéndose para que le den las tortillas rápido. Está con la de la báscula alegando que le faltan 3 tortillas, que esto, que el otro, ya se me hizo tarde. Y en un día, en una semana, en un mes, y puede ser que hasta en un año, usted nunca habló de Cristo. Por eso las cuentas no nos dan. No somos testigos comprometidos con Cristo. Y dijo el coreano: todo aquel que no testifica de Dios por lo menos una vez al día, entonces no es un hijo de Dios. Esa es la mentalidad de ellos. Porque no se puede entender a una persona que le haya sido perdonada la vida, que le haya sido regalado el reino de Dios, y que no sea generoso para compartirlo con otra persona. Cristianos comprometidos a ser testigos de Dios. Que están pasando muchas cosas en la tierra, no nos toca saber a nosotros. Que si las elecciones, que si la violencia, que si los precios, que si la economía, eso no es parte de tu vida como cristiano. Tu vida como cristiano es ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos quieren comprometerse a ser verdaderos testigos de Dios?